¿Qué tal, iglesia? Buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, qué bueno que estás aquí en línea también. Los que están presenciales, los que están en línea, gracias por acompañarnos en Facebook y en YouTube cada semana a las 11 y a la 1 de la tarde. Y pues bueno, estamos en esta serie Duras Palabras. Hemos estado aprendiendo algunas frases, algunas palabras que nos han ayudado a crecer en nuestra vida, a poner nuevos maneras de comunicarnos con nuestras familias, nuestros amigos, con las personas con las que nos relacionamos todos los días. Realmente poner estas cosas en práctica no nada más nos retan a nosotros mismos a crecer, pero también fortalecen y nutren mucho nuestras relaciones, las relaciones que realmente queremos que sean significativas en nuestra vida, aquellas personas que amamos, aquellas personas con las que andamos batallando con algunas cosas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de dos palabras bien importantes y súper difíciles de decir en el contexto de confrontar una circunstancia. Di conmigo, te perdono. Ahora dile a la persona que está a tu lado y dile, perdóname. Es al revés, tiene que ser al revés la cosa. Pero en sí, no se peleen, chicos, no se peleen, tranquilos, vamos empezando, ¿verdad? Estas dos palabras de verdad son sumamente difíciles, inclusive a veces complicadas de poder decir. ¿Por qué? Porque atacan nuestro ego, atacan nuestro orgullo, atacan nuestro dolor, atacan nuestra forma de ser, nuestra esencia, nos arruga el estómago, ¿verdad? Son dos palabras que son demasiado importantes y que constantemente cometemos errores, ¿verdad? Trabaja muchísimo nuestra humildad o incrementa el orgullo y el ego que todos tenemos dentro de nosotros. ¿Cuántas veces, a ver, te voy a preguntar esto, cuántas veces, hombres, se les ha perdido las llaves de su carro, de su casa y le echan la culpa a su mujer? ¿Cuántos de ellos? Confiesen sus pecados, ¿verdad? Andas por toda la casa diciendo, te dije, mi amor, aquí las dejé, que no sé qué, que esto y que el otro, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Estaban en otro lugar, donde al lugar que siempre menos te imaginaste, ¿verdad? En el pantalón que te pusiste 3 días, ¿verdad? Y le echaste la culpa a tus hijos y a medio mundo te enojaste, sacaste tu peor versión. ¿Por qué? Porque estás estresado, ¿verdad? Te tienes que ir al trabajo, tienes que ir a cierta cita, entonces empezamos a apuntar dedos y fíjate, y eso nada más es el tema de la vida cotidiana, de todos los días, ¿verdad? Pero cuando hablamos acerca de estas duras palabras, estos momentos de confrontación es donde tenemos que enfrentarnos con nuestra realidad. Hay personas en nuestra vida que muestran estas duras palabras que nos duelen muchísimo, pero que también nos ayudan mucho a crecer conforme vamos día a día. Dentro de la palabra perdón, o te perdono, cuando tenemos que extender el perdón a alguien o tenemos que perdonar a alguien, ¿verdad? Tenemos que decir perdón o recibir el perdón. Detrás de cada una de estas palabras hay mucho proceso. Cuando te toca decirlas, hay dolor, ¿verdad? Hay llanto, hay, se puede decir odio, ¿verdad? Hay mucho rencor dentro de nosotros, hay decepción. Detrás de esas palabras hay un sentimiento muy fuerte, porque cuando los tenemos que decir, ¿verdad? Nuestra vida emocional se ve enfrentando una consecuencia, o también cuando las tenemos que extender o las tenemos que recibir, tenemos que sanar en el momento de que estas cosas se ven presentadas en nuestras vidas. ¿Qué nos preocupa para dar el grandísimo paso para decir perdón o decir perdóname? Te voy a decir qué cosas nos preocupan, qué cosas nos limitan, qué cosas nos detienen. Nos detiene que se va a ver afectada nuestra reputación si tenemos que pedir perdón, ¿verdad? Significa que nuestro orgullo tiene que bajar y tenemos que vernos débiles ante los otros. Eso nos preocupa a algunos de nosotros. Nos preocupa mucho también el temor de poder enfrentar la circunstancia. Detrás de la palabra perdón o perdóname también se ve afectada nuestra humildad, ¿verdad? No queremos vernos débiles. Queremos vernos fuertes, queremos tener la razón. También detrás del perdón o de extender el perdón puede mostrar ya sea o mucha empatía al mostrar el perdón, o al retener el perdón puede mostrar una falta de empatía, una falta de comprensión, una falta de compasión hacia los demás. Estas dos palabras, perdón o perdóname, ¿verdad?
Tiene tanto detrás cuando uno ya lo expresa. Hay tantas cosas que están unidas a esas dos palabras. Es todo este proceso que vienes arrastrando, que en el momento en el que tú y yo lo hacemos genuinamente y decimos perdón o perdóname, ¿sabes qué sucede? Sanidad sucede. ¿Sabes qué pasa? Libertad sucede. ¿Sabes qué pasa? La carga que traemos detrás de nosotros es liberada por completo, ¿verdad? Y cuando las expresamos de la manera correcta, con una manera genuina, ¿verdad? Sanamos por dentro. Pero todas estas cosas que son parte de nuestras emociones naturales de cada ser humano son con las que batallamos todos los días. Entonces, hay algo que tenemos que entender tú y yo, y a lo mejor esto te va a ayudar un poquito, ¿verdad? A poder enfrentar el conflicto que vivimos todos los días y verlo desde otra perspectiva. Y esta es la idea principal del día de hoy. La idea principal de todo este mensaje se basa en esto, en que la raíz de todo conflicto es el egoísmo. Y tenemos que aceptar que el conflicto es normal y que es inevitable. Dilo conmigo, inevitable. O sea, va a pasar, va a suceder, lo vamos a tener que enfrentar. Por mucho que quieras a una persona o una nueva relación de amistad o una relación de pareja, por mucho, ¿verdad? Tienes que aceptar que la vida perfecta no se basa en no discutir o no pelear o no entrar en un conflicto. No se basa en eso. La felicidad no se basa en no tener conflicto. La felicidad se basa en cómo resolvemos el conflicto. En cómo avanzamos, en la manera en cómo lo resolvemos, cómo lo enfrentamos, cómo confrontamos el conflicto. Tenemos que aceptar que va a pasar. Por mucho que los quiera, va a suceder. Por mucho que pase esto, va a pasar. Pero la manera en que tan rápido lo enfrentamos y cómo lo abordamos, eso va a determinar muchísimo el rumbo de nuestra sanidad y también el tipo de relaciones significativas que tú y yo vamos a tener. Entonces vamos a hablar mucho de eso el día de hoy. Así que, ¿estás preparado para decir perdón? A ver, no, dices. Pero todos estamos listos para que nos perdonen, ¿verdad? No, yo merezco el perdón de todo el mundo, ¿verdad? Pero este canijo que está al lado no merece nada, ¿no? Fíjate nada más, cuando las expectativas que tenemos tú y yo de vida en nuestras relaciones se ven cortas, se ven limitadas, se ven falsas expectativas, ¿sabes qué pasa? ¿Qué sucede? Brota el conflicto. Ahí, en ese momento, empiezan a hacer el conflicto. En toda relación, cuando se promete, se cree, se espera, ¿verdad? Se asume y hay este sentimiento de que va a suceder y no llega a pasar conforme tú lo quieres que pase, ¿qué pasa? Existe el conflicto. Es inevitable, va a pasar, va a suceder, ¿verdad? ¿Verdad? Mis hijas el otro día, o sea, una cosa bien sencilla, ¿verdad? Estábamos hablando de McDonald's y se estaba quejando de por qué siempre me dan la orden mal, ¿verdad? Y empezamos a entrar en conflicto. Hija, yo no hago los chicken nuggets, mamita, ¿verdad? Yo no estoy echándole la salsa, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¿Por qué, papá? Me dice. ¿Por qué, Yari? ¿Por qué siempre te dan la orden mal? Pues, mami, pues, ¿verdad? Voy a trabajar en McDonald's, lo voy a correr. Es inevitable, la manera en cómo lo abordamos es lo que hace la diferencia. En nuestras amistades, por ejemplo, una gran amistad no es la que nunca tiene, desacuerdos, sino es la amistad verdadera. Es la que por encima de nuestras diferencias, por encima de tu opinión y de la mía, siempre va a ganar la empatía y la compasión. Esa es una amistad verdadera, no lo contrario a eso. No es que no tengamos bronca o conflicto, pero cuando por encima de tu opinión y la mía, la empatía y la compasión es mucho más importante que el conflicto. Porque somos amigos, porque hay una relación de amistad, porque hay un cariño mutuo, ¿verdad? Tenemos que nada más que ser claros y afrontarlos con empatía, con comprensión, ¿verdad? No tenemos que, yo tengo amigos que le van al Real Madrid, yo no debería, ¿verdad? Yo no debería hablarles, ¿verdad? Es en serio. O sea, ya les he explicado una y otra vez, ¿verdad? O sea, pero no me entienden, pues. No me entienden que el Barça, y llegan el domingo con su camisa del Madrid. O sea, oye, quieren entrar en conflicto con uno, ¿verdad? Yo les digo, las camisas del Madrid se cambian, se compran, se adquieren, ¿verdad? Se ordenan para limpiar los carros de la casa. Pero no me entienden eso, ¿verdad? Pero es ok. O sea, no por eso ¿verdad? No por eso no vamos a hablar de fútbol, no por eso no nos vamos a llevar bien. Claro, ¿verdad?
Sí. Son mis amigos, ¿verdad? Imagínate. Pero ni modos, ¿verdad? O en el matrimonio, por ejemplo, un gran matrimonio, o sea, fíjate, las redes sociales nos venden una idea muy romántica del matrimonio, ¿no? O sea, ¿a poco no? O sea, los libros, las películas, si tú creciste en los 90s, todo, la película chick flick, todas las películas hollywoodenses hablan de un matrimonio, de cuando la pareja perfecta es, cuando se encuentran, el matrimonio va a ser perfecto para siempre, ¿verdad? Número 1. Para empezar, no nos vemos como cuando nos conocimos, ¿verdad? O sea, number one. Entonces, si hablamos de perfección, ¿verdad? Pero mira, un gran matrimonio, un matrimonio de verdad, no es cuando se encuentra la pareja perfecta, ¿verdad? Sino es la pareja imperfecta. Escucha bien esto. Un gran matrimonio es la pareja imperfecta que aprende a disfrutar sus diferencias. La pareja imperfecta que aprende a aceptar sus indiferencias y sus diferencias también. Que aprende a navegar, ¿verdad? Las relaciones con las personas con las que nos... Mira, Santiago 4, 1 al 2 dice esto. Y empieza con estas preguntas, ¿no? En base al conflicto, que es inevitable. Dice, ¿dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Dónde? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. No tienen porque no piden. Fíjate nada más el secreto que pone Santiago ahí. No tienen porque no piden. Porque no se comunican, no hay esa relación con Dios desde un principio, ¿verdad? Pero nos enfocamos en nuestro egoísmo, en las cosas que tú y yo queremos por encima, a expensas de todo mundo, ¿verdad? Queremos lograr lo que tú y yo queremos nada más. Pero cuando Dios no está en la situación, aquí es donde el conflicto no nada más brota, sino también se esparce y se convierte en una guerra, se convierte en una envidia, se convierte en una cosa mucho más grande, que es como una bola de nieve que empieza a crecer cuando le damos permiso de crecer. Nosotros tenemos el poder de darle permiso a crecer a un conflicto, o tenemos también el poder de detener el conflicto cuando confrontamos toda situación. Pero confrontarlo está difícil. La manera en cómo lo vamos a confrontar es el reto más grande que tú y yo tenemos, ¿verdad? Y lo vamos a ver con nuestros amigos, lo vamos a ver con nuestras parejas, con nuestras relaciones de trabajo, con nuestras relaciones de pareja también, de amistades, vecinos, los compañeros, ¿verdad? Con los que hacemos vida todos los días. Todos sufrimos del mismo problema, todos cojeamos igual, ¿verdad? Porque somos seres emocionales y está dentro de nosotros, somos también sumamente diferentes. No hay otra versión de ti en ningún lado del mundo. Tú eres una pieza única, eres diferente a todos los demás. Eso nos debe ayudar a entender un poquito más de que vamos a pensar diferente en algún momento, ¿verdad? Y que por encima de que tu opinión sea muy extendida, muy larga o muy loca o la mía sea, tenemos que aprender que la empatía, cuando Cristo está centrado en nuestra vida y en nuestras relaciones, ¿verdad? A lo mejor no vamos a estar de acuerdo hoy, pero quizás podemos seguir la conversación y llegar a un acuerdo en algún momento. Lo que a Dios más le importaba es esta unidad que Cristo viene a traer a toda relación. No necesariamente siempre ganar base en nuestra propia manera de pensar. Romanos 12, 18. Si es posible, dice, repite conmigo, si es posible. Y cuando dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Y fíjate nada más, empieza, si es posible. Si es posible, si tienes la posibilidad, ¿verdad? Si se logra dar la oportunidad, si se logra, si es posible. Y cuando dependa de ustedes, vivan en paz con todos. La cruda realidad del conflicto es que muchas veces el perdón se va a poder extender, siempre se extiende el perdón y siempre es bien recibido el perdón. Pero la reconciliación en nuestras relaciones sí es opcional. Va a haber relaciones en las cuales no nos vamos a poder volver a ver las caras. Va a haber relaciones en las cuales vamos a perder eso, ¿verdad? Pero si es posible dentro de nosotros, cuando dependa, que la paz nazca de nosotros siempre. Que la paz que podamos ofrecer a toda relación, seamos nosotros los primeros en ofrecerla, en vez de ser los primeros en ser la parte del problema, en vez de ser parte de la solución. Entonces, qué interesante que dice esto, ¿verdad? Si es posible.
La reconciliación es opcional, pero el perdón y el extender el perdón y recibirlo no es opcional. Es una necesidad. Recibir perdón, ¿verdad? O extenderlo, crea sanidad de las dos partes. Y abre muchas posibilidades porque crecemos y avanzamos, ¿verdad? Pero cuando no se extiende y se retiene eso, que es la mayoría de nosotros hacemos, ¿qué pasa? Vamos cargando con esa herida todos los días, años, décadas, ¿verdad? Nos vamos al cielo y de todos modos, o sea, nos vamos a la tumba con todas esas cosas, ¿verdad? Rencores, conflictos, el ego, el orgullo, ¿verdad? Entonces no queremos caer en eso, queremos crecer en eso. Para eso estamos aquí. Entonces, ¿qué no hacer? ¿Qué no hacer cuando hay ese sentimiento de culpa? Porque todo nace ahí. Cuando algo pasa, ya sea bueno o malo, hay un sentimiento de culpa que nace cuando existe un conflicto. ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Lo primero es intentar esconderte o evadir lo que tienes que confrontar. Eso es lo que no tenemos que hacer. No me malentienda, ¿verdad? No hacer es escondernos y evadir el problema. Evadir el problema es como tener un accidente, tener una herida abierta ahí, en tu pierna o en tu mano, donde sea, en la cara, y por temor a ir al hospital, por temor a que te cosan, por temor a lo que sea, seguir caminando y esperar que con un tape o con cola loca todo va a estar bien, ¿verdad? Ahí nadie me vea, que nadie sepa, que nadie me toque. Es como traer una herida que necesita ser suturada y que no la quieres coser, no quieres que te cosan, te da miedo, te da pavor, yo no sé qué sea, pero es como el esconderte y evadir, es como traer esa herida ahí y no querer enfrentar la situación. Pero mira lo que dice Salmos 32 del 3 al 5, dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por el gemir de todo mi día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pasaba sobre mí. Y luego dice esta palabra, dice Selah. Repite conmigo, Selah. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y nuevamente dice, Selah. Está hablando de cómo uno se siente cuando trae este sentimiento de culpa. Te persigue, ¿verdad? Gemiste, lloraste, te desahogaste, golpeaste la pared, golpeaste el carro, no sé qué hiciste, ¿verdad? Te peleaste con medio mundo, ¿verdad? Estás de mal humor todo el día, ¿verdad? Lo sacaste, te desahogaste. Y cuando estás en ese sentimiento tan duro de culpa, ¿verdad? También tu fuerza se debilita. Estás débil, entra la depresión, entra la ansiedad, ¿verdad? No quieres salir de las cobijas, estás lleno de coraje, no quieres que nadie te hable. Pero llega un momento donde tienes que soltarlo. Y bien padre que dice aquí, pero confesé mi pecado. Lo confesé y no oculté mi maldad. Cuando tenemos ese sentido de culpa o cuando hay un conflicto, cuando es el conflicto en contra de nosotros, lo primero que pensamos es en todo lo malo, lo que la otra persona hizo, y nunca nos vemos a nosotros mismos, ¿qué hicimos mal? Porque somos las víctimas del problema, ¿verdad? Siempre vamos a ser los héroes del problema, ¿verdad? Pero es bien interesante que dice, confesé mi pecado. Y la parte esta que dice Selah, esta parte de Selah es bien interesante porque Selah realmente significa una pausa. Entonces, si lo vemos en los salmos, es una pausa, se le puede notar como una pausa musical, porque los salmos son algunas de ellas canciones, y esta pausa musical es como una transición entre una parte de la música y la que sigue, ¿no? Entonces dice Selah. Pero también de otra manera se puede ver, cuando hacemos una pausa en nuestra vida, ¿verdad? Y empezamos a meditar en esa cosa que estaba sucediendo antes, ¿verdad? Empezamos a meditar en lo que pasó y hacemos una pausa para entonces prepararnos para lo que sigue, para lo que vamos a hacer tú y yo. Elías, hablamos de este Elías hace un par de semanas, ¿verdad? El profeta Elías hizo grandes cosas gracias al poder de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hizo la carne asada más importante de la historia de la Biblia, ¿verdad? Ustedes quemaron ¿verdad? Pero bueno, vio la mano de Dios bien grande y cuando se dieron cuenta, ¿se acuerdan que se fue y se esconde, verdad? Hay este sentido de culpa.
Él se esconde en esta cueva. Entonces, es muy interesante porque cuando hacemos una pausa, ¿verdad? En este caso, Elías fue y se esconde. Es muy interesante porque lo primero que piensas cuando te estás escondiendo de Dios es que Dios va a venir y te va a venir con un estruendo, ¿verdad? Que va a venir con todo su poder, te va a dejar caer toda la fuerza, porque está enojado contigo, sientes esta culpa con Dios, sientes esta culpa con los demás. Pero cuando Dios quiere hacer en la palabra de Dios un cambio en tu vida, nunca viene de esa manera, nunca lo vemos así. Inclusive con Elías, imagínate, después de mostrar todo su poder y él huir y tener temor y hacer todo mal, tú pensarías, no, pues Dios está enojado con Elías, ¿no? Pero cuando Dios está preparando a Elías para hacer un cambio, hay una especie de Selah, hay un espacio, hay un momento de pausa. Y en esos momentos de pausa es bien importante porque cuando estamos en un conflicto necesitamos un tiempo de pausa para procesar y pensar lo que acaba de suceder y nos tenemos que preparar a hacer esta pausa, Selah, para lo que sigue. Y en ese momento donde Elías está ahogado en su temor y en sus conflictos existenciales y todas estas cosas que están pasando, Dios no llega como un estruendo enojado con él o se le aparece con un ángel, ¿verdad? O algo así. Simplemente le dice, Elías, ¿dónde estás? Llega con un susurro, ¿qué estás haciendo? Elías, Marta, Jorge, Ramón, ¿verdad? Rita, la esposa de Richard. ¿Dónde estás? En el Target. Pero cuando hay ese susurro, no lo puedes escuchar cuando estás en el caos, ¿no? Cuando estás enojado, cuando hay mucho ruido, cuando hay tanto... Y Dios siempre en medio del conflicto quiere hacer algo bien importante en tu vida. Necesitas ese Selah, di conmigo Selah. Hacer pausa, escuchar su susurro, ¿verdad? Escuchar su palabra, escuchar lo que el Espíritu de Dios te quiere decir a ti. Porque cuando no hacemos esa parte y nos encontramos con Dios, ¿verdad? Y como el salmista dice, ¿verdad? Confieso mi pecado, ¿verdad? Me confronta el Evangelio de alguna manera, me confronta su palabra. Entonces, cuando no vivimos ese proceso, ¿verdad? Es bien difícil atacar o trabajar las próximas cosas que tenemos que hacer. Porque entonces, si tú y yo estamos estresados, enojados, ahogados en nuestro coraje, en nuestro orgullo y todo eso, cuando confrontes la situación, ¿qué crees que va a salir de ti? Todo lo peor de ti. Pero si tú y yo tomamos esta pausa y usamos esto como un ejemplo, como una ayuda para confrontar el conflicto, que sea lo que tengas que hacer, y haces esta pausa y dices, Selah, Señor, ven a mí, confronta mi corazón, mis emociones, mi vida, ¿verdad? Mis palabras, mi mente, mi forma de pensar. Entonces vamos a poder escuchar ese susurro de Dios y vamos a poder obrar y operar de una mejor manera en medio de cualquier conflicto que tú y yo nos enfrentemos en la vida. Ahora, segunda cosa, ¿qué no debo de hacer cuando hay ese sentimiento de culpa? La segunda cosa que no debemos de hacer tú y yo es intentar culpar a los demás cuando sabes que tú tienes la culpa. Y como somos de Iglesia Islake y somos cristianos aquí, a este punto a nadie le aplica, ¿verdad? Este no aplica para nadie, ¿no? Claro que sí, para todos aplica, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno hace algo mal y no quieres confrontar? Lo primero que es ver a quién le voy a echar la culpa, ¿no? O sea, inclusive a Adán. Adán sabía exactamente las reglas del juego, sabía qué era su posición, sabía todo, tenía todo. Y cuando la riegan, si vamos al Génesis, ¿verdad? Cuando la riega Adán y come el fruto prohibido, y Dios lo está buscando, igual. Dios ya sabía dónde estaba. Dios ya sabía que estaba, dónde estaba, pues. Estaba allá en los matorrales, ahí escondido, ¿no? O sea, Dios ya sabía, es como cuando andas buscando a tus hijos, ¿no? Y están sentados así como chiquitos, ¿no? Y les dices, vamos a jugar a las escondidas. Y luego se tapan los ojos. Ay, que aquí no me veo a mi papá, ¿verdad? Y estás en la sala, así como que, sé más creativa, ¿verdad? O sea, métete debajo del sillón, no sé, ¿verdad? Haz algo más. Nomás no te metas al refri porque, ¿verdad? Pero Dios ya sabía dónde estaba, pero no, Dios ya sabía qué había pasado, pero Dios llega y dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho?
y se esconde. Pero después de ahí, que es el primer punto, ¿no? Es no evadir o esconderse, ¿verdad? Pero el segundo punto que estamos viendo aquí es la siguiente acción de Adán. Primero se esconde, evade el problema, y en Génesis 3:12 me dice, él respondió, o sea, Adán respondió. Lo primero que dijo es, la mujer que me diste como compañera me dio de ese pozole y yo lo comí, ¿verdad? De ese fruto, ¿verdad? Y yo lo comí. La mujer que tú, o sea, no es mi culpa, Dios, ¿verdad? Como hombres, algunos decimos, ¿verdad? La cocina no es para mí, ¿verdad? Ese no es mi rollo. Yo no sé qué se hizo allá adentro, pero la mujer que tú me diste como esposa me dio del fruto prohibido del que no debía de. O sea, lo primero que hizo es que no es mi bronca, yo no fui, ¿verdad? Fue ella. Fue culpar. El sentimiento de culpa de Adán se esconde primero y después culpa a Eva. Cuando fallamos, la culpa nos consume tanto que lo primero que hacemos es justificarnos, evadirlo, echar a ver quién le echamos la culpa, quién tiene la culpa porque yo no la tengo, ¿verdad? Ahora, no se agüiten, es nuestra naturaleza. Como seres humanos hacemos todo lo mismo, ¿verdad? Pero lo más importante no nada más es cómo vamos a reaccionar hacia las cosas, sino también cómo dejamos que el Evangelio también transforme nuestro corazón y nuestra ética, nuestro carácter, que es lo que queremos abordar hoy. Pero cuando fallamos se nos hace fácil culpar a los demás y se nos hace aún más fácil culpar a los demás en nuestro círculo de amistad, con nuestros familiares, con los que no saben el problema, ¿verdad? Ahí tú y yo somos los héroes, somos los víctimas. Esa persona tiene la culpa, esa persona me hizo esto, esta persona me hizo lo otro. Ahí es bien fácil culpar porque todos tienen esta empatía contigo. Van a decir, no, sí, es que eres una perita en dulce, ¿verdad? No nada más eres una perita en dulce, pero en figura también eres una perita en dulce, ¿verdad? Pero fuera de eso no lo somos, ¿verdad? Tú y yo sabemos cuando salimos de esa habitación, de esa conversación, tú y yo, entre tú y Dios sabes muy bien que no es así. Y eso es lo que verdaderamente importa. Proverbios 19:3, mira nada más. La necedad del hombre le hace perder ¿qué? El rumbo. Y su corazón se irrita contra el Señor. Cuando tenemos este sentido de culpa, también permitimos, ¿verdad?, que el mismo coraje nos haga perder todo lo que hemos aprendido de parte de Dios. Que podamos mostrar nuestra peor versión y que la ira y la culpa tomen lugar en vez de tomar este momento de pausa y decir, Sala, Dios, ¿dónde estás? Te necesito. Necesito mostrarte mis pecados, muéstrame dónde la estoy regando, muéstrame qué tengo que cambiar en mí, ¿verdad? Pero optamos por el otro camino. La necedad nos lleva a ir en rumbos equivocados y a confrontar la relación de una manera completamente errónea de cómo lo debemos hacer. Ahora, ¿qué sí debemos de hacer? ¿Qué sí hacer cuando el sentimiento de culpa está en nosotros, verdad? Lo que yo creo que debemos hacer son dos cosas, y la primera es, no evadas la confrontación, confiésalo. Di conmigo, confiésalo. Porque enfrentar lo que tenemos que confesar nos ayuda ¿a qué? A sanar. Confrontarlo nos ayuda a sanar. Confrontar el problema nos ayuda no nada más a ganar y a sanar con Dios, ¿verdad? Pero a sanar con nosotros mismos y dejar el resto que Dios haga su siguiente parte. Entre más Cristo crezca en nuestra vida, en nuestra relación, en su palabra, entre más perdón le pidamos a Dios por nuestros pecados, entre más seamos confrontados con la palabra, ¿verdad? Con el evangelio de Jesús, con el evangelio de la palabra de Dios, el pedir perdón, ¿verdad?, nos va a ayudar mejor a abordar las situaciones y las circunstancias, porque eso es lo primero que tú y yo tenemos que hacer antes de tratar de cuál va a ser mi contrabatalla, ¿verdad? ¿Con qué le voy a llegar? ¿Con qué le voy a decir? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Pasa que empezamos a crear de nuestro mismo coraje e ira, empezamos a crear como una especie de novelita aquí adentro, ¿verdad? Entonces empezamos a batallar entre lo que tú y yo pensamos, lo que queremos decir, lo que creemos decir, lo que decimos, lo que queremos oír, lo que no queremos oír, lo que creemos aprender y lo que creemos entender de la situación. Y eso nos consume y nos gana más, porque ya cuando queremos llegar con Dios estamos más consumidos por nuestra ira en vez de estar completamente emergidos en su palabra. El escoger lo otro, el no confesarlo, entre más tiempo le des, más
difícil va a ser para ti decir perdón o recibir el perdón. Santiago 5:16 dice, por eso, confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean, ¿qué? Sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo, confesarlo. En vez de reunirte con tus compas y culpar a medio mundo por tus situaciones, ¿verdad? Mejor primero júntate con tus compas, con esas personas que te aman, con esas personas con las que tienes una relación significativa y confiesa tu pecado. Confiesa tus errores, sana primero tú, ¿verdad? Que oren por ti unos por otros. Que puedas tú sanar primero antes de tú abrir la boca de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si no sanamos, ¿verdad? Es como ir caminando con las llagas y las heridas abiertas y vamos salpicando todo en nuestro camino, todo lo que te pones, todo lo que te quitas, ¿verdad? Y vas avanzando y no hay esa sanidad. Y esa sanidad nada más la puede dar Cristo Jesús cuando tú y yo nos arrepentimos de lo que nos tengamos que arrepentir, ¿verdad? Hay que buscar la sanidad y no el conflicto. Hay que buscar cultivar esta sanidad y esta relación con Jesús y no cultivar y mejorar. ¿Cómo vamos a hacerle pararle en la torre a esa persona que me acaba de dar en la torre, no? Fíjate, bien interesante, en este tiempo de sanar. Hace muchos años yo tuve un conflicto con un supervisor que yo tenía. Este supervisor, yo estaba haciendo mi trabajo, estaba haciendo lo que yo quería, con lo que yo podía, con mis cualidades y mis maneras de trabajar, ¿verdad? Y recuerdo que de este supervisor yo lo único que recibía era pura crítica, ¿no? Crítica, burla y menosprecio de todo lo que estaba haciendo. Y yo, señoras y señores, yo soy Valadez y eso significa que somos bien sanguíneos, somos bien corajudos, ¿verdad? Somos bien norteños. A mí no me andes mandando un correíto de que no sé, no, esto se arregla de frente, ¿verdad? O sea, no, o sea, y esa fue mi escuela, ¿verdad? Con mi papá, o sea, eso fue mi manera de... Entonces, yo constantemente a través de los años, a través de cometer muchos errores, tuve que ser confrontado muchas veces por el evangelio, muchas veces confrontados por Jesús, cambiar mi manera. ¿Y sabes qué? Dije, ¿sabes qué? Mira, yo me veo en esta organización por muchos años. Y si yo decido regarla en esta nueva confrontación, ¿verdad? Se va a reducir mi tiempo aquí. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? Entonces tuve que, primero, ver mi parte. ¿En dónde la estoy regando yo? ¿Qué es lo que Dios tiene que trabajar primero en mí? Dije, no lo voy a mencionar con nadie en la oficina. Me voy a quedar callado. Literal, eso fue lo que hice. No lo voy a decir, porque entre más yo lo diga, sí, cierto, porque el otro día lo vi, así, tú sabes cómo está el rollo, ¿verdad? No es chisme, nada más es petición de oración, ¿verdad? Dije, ¿sabes qué? Lo voy a poner en papel, voy a orarlo, voy a procesar, voy a ver, voy a sentirme, cómo me siento yo. Cuando toco este punto, ¿cómo me siento? ¿Qué me duele? ¿Qué no me duele? Y entonces, lo voy a poner en papel. Y ¿sabes qué? Dije, en vez de explotar en coraje, voy a orarlo, voy a procesarlo, lo puse en papel, lo escribí. Y dije, ojalá esté mal, ¿verdad? Ojalá. Y cuando lo estás escribiendo y cuando estás depositando toda tu honestidad en papel, ¿sabes qué pasa? A veces estás leyendo cosas que dices, qué tontera, ¿a poco me estoy enojando por eso, verdad? Pero el enemigo de nuestra alma va a trabajar dependiendo de cuántas herramientas y puertas tú les des. El enemigo de tu alma va a trabajar. Haz de cuenta que cuando hay un conflicto, el enemigo de tu alma llega a ver cuántas llaves me vas a dar para ver cuántas puertas puedo abrir. Y a ver cómo podemos trabajar con esto, porque Él te quiere ver en tu peor versión. Y Dios nada más quiere ver tu carácter. ¿Cómo vas a reaccionar? Me presento con esta persona. Me siento, veo la palabra, me oro, le digo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si en 2 días nos vamos al lonche? Claro que sí, ¿no? Órale pues, me siento al lunch con él y estamos comiendo. Le digo, oye, quería expresarte algo que está muy, muy en mi corazón, me duele muchísimo. Y en vez de compartirlo y decirlo y sacarlo, prefiero mejor compartirlo contigo porque
creo que Dios nos llama a arreglar nuestros problemas con nuestros hermanos, ¿verdad? Y yo te considero un hermano y aparte eres mi supervisor. No, pues ya a partir de ahí, pues fuimos a comer tacos de pescado, ¿verdad? Pues esos tacos se enfriaron, muchachos, ¿verdad? Ah, caray, pues qué onda. Mira, y te voy a leer lo que escribí y bullet points, no crean que escribí una carta, ¿verdad? Estas cosas, después de orarlo y meditarlo, estas cosas me lastimaron cuando tú dijiste, o tú actuaste, o tú mencionaste, o tú te burlaste, y cuando tú haces estas cosas, a mí me lastima porque me hace sentir que no valgo, que mi trabajo no vale y que no tengo propósito. Y yo te voy a decir una cosa, le dije, yo estoy llamado a algo más grande que Dios puso en mi corazón, más grande que cualquier conflicto y que cualquier problema. Y para mí es más difícil quizás, pero es mejor enfrentar esta situación. Ya que le presento todo y le digo, ¿no? ¿Sabes qué recibí de regreso? Perdóname, no me había dado cuenta. Discúlpame por esta vez. ¿Sabes qué? Eso que acabas de decir, yo lo he dicho muchas veces. Pero nadie me había venido a decir a mí, ¿verdad? Que le lastimaba o que había falla. ¿Sabes qué? Sorry por esto. ¿Sabes qué? Sorry. ¿Sabes qué? Tienes razón, mano. Sí, cierto. Platicamos tan a gusto, ¿verdad? Tan rico. Recibí tanta sanidad, no tienes idea. Mientras yo expresaba, yo sanaba. Porque escogí la paz, no quería el conflicto, no quería excusas, yo quería confrontarlo. Y cuando terminamos esa conversación, ¿sabes qué pasó? Por el hecho de yo otorgarle el beneficio de la duda, el hecho de yo traer el problema con él en vez de resolver. ¿Sabes qué salió diciendo? Me dijo, ¿sabes qué, mano? Gracias. Gracias por hacer eso. Ahora, ¿qué salió de esa relación? ¿Qué salió de ese trabajo de ambiente laboral? No, somos super compas ahorita. Somos más amigos después de tantos años que pasó eso. Hay una relación, ¿por qué? Porque yo le extendí mi confianza a él y él me extendió su confianza a mí. Yo tengo su espalda y él tiene mi espalda. Y él sabe que cuando haya algo del otro lado, que va a suceder el conflicto, ¿verdad? Él puede llegar a mí y decirme a mí qué cosas yo he dicho que lo ha lastimado a él. Fíjate nada más. Pero para llegar ahí, muchachos, fue un proceso. Porque primero Dios tuvo que trabajar conmigo ¿verdad? En lo secreto, yo solo, confrontado por el Evangelio, para poder dar ese siguiente paso a lo más difícil, que era enfrentarlo. Ahora, no voy a decir que todas las relaciones son como película, ¿verdad? Y todo salió bonito y somos los mejores para siempre, ¿verdad? No, pero lo que sí le doy más gracias a Dios es la sanidad que yo recibí mientras estaba extendiendo el perdón y recibiendo el perdón también. Y eso es invaluable, nuestra alma lo necesita. Siguiente punto. ¿Qué sí hacer con el sentimiento de culpa? Sería enfrentarnos a la situación y aprendamos a confiar en su amor y en su gracia. ¿Qué sí hacer? Es enfrentarnos a esa situación y confiar en su amor y en su gracia. De manera que estamos haciendo nuestra parte y le estamos permitiendo al Espíritu Santo que haga su parte. Permitiendo a Dios que haga su parte. Primera de Juan 1, del 9 al 10 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, que no hemos hecho nada malo, que somos una perita en dulce, ¿verdad? Lo hacemos pasar por mentirosos. Estamos diciendo que Dios es un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjate. Si tú tienes un conflicto hoy, esto no está en tus notas, pero te voy a dar una fórmula de cómo resolverlo, ¿verdad? Escribe en tu teléfono donde sea, no está en tus notas, no va a aparecer en pantalla, pero Mateo 18, 15 al 18. Yo no me lo estoy inventando, pero mira, fíjate lo que dice. Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has que ganado a un hermano. No lo estás leyendo, pero si has ganado a un hermano. Pero, si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo ese asunto se arregle con testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, dice, si se niega, díselo a la iglesia. Incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera
un incrédulo o un renegado. Pero la primera parte es la más importante, porque si tu hermano peca contra ti, ni siquiera está diciendo si esa persona, si esa gente, ¿verdad? O ese maldito, o lo que quieras llamarle, ¿verdad? Ese desgraciado, desgraciada, no sé. Dice, si tu hermano, ya de entrada te está poniendo, es tu hermano, es creación de Dios, ¿verdad? Está hecho a imagen y a semejanza de Dios. Tu hermano peca contra ti, ¿verdad? Ve a solas con él y hazle ver su falta. El primer paso es el más difícil, pero si tú y yo lo ponemos en práctica, ¿verdad? Si estamos siendo fieles con Dios, si estamos siendo arrepentidos por el evangelio primero, estamos viendo su palabra y entendiendo nuestra parte, ¿verdad? Estamos recibiendo perdón de Dios por nuestros pecados. Entre más practiquemos eso, ¿verdad? Más vamos a poder extender gracia. ¿Por qué? Porque dependiendo, y este es el punto final, porque dependiendo de la cantidad de arrepentimiento que presente a Jesús, será de la misma cantidad de gracia y perdón que ofreceré a los demás. Así nada más. Chicos, tenemos mucha chamba esta semana, ¿a poco no? Ay, hay mucha tarea, muchachos. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, ¿sabes qué? Pon tus manos como, levanta tus manos ahí en donde estás. Si tú quieres entrar en este primer paso de poder recibir de su gracia y de su perdón, simplemente levanta tus manos y dile, Padre Santo, dile conmigo, Padre Santo, Señor Jesús, perdona mis pecados, hazme ver mis errores, transforma mi mente, transforma mi corazón, transforma mi alma, transforma mis malos hábitos y mis malas actitudes. Hazme ver, Señor, en qué estoy mal. Espíritu Santo, mediador entre el cielo y la tierra, lleva mi oración y mi clamor al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso. Yo te pido, Señor, que me perdones. Yo te pido, Señor, que me des la valentía de perdonar. Muéstrame en qué áreas tengo que trabajar y dame la valentía de enfrentar el conflicto. En el nombre de Jesús, juntos decimos, amén.